Archivo expiatorio. ¿Ha pensado usted alguna vez en tener una identidad? Curso de iniciación sexual para los no iniciados. Fascículo primero. Reconociendo el sexo. ¿Qué debe hacer el individuo humano para reconocer su sexo? Para reconocer su sexo, el individuo humano tiene varias opciones. Una de ellas, quizá la más sencilla, consiste en mirarse el Documento Nacional de Identidad. Hola, muy buenos días. ¿Podría usted mirarme el Documento Nacional de Identidad? Naturalmente. Pase usted por aquí. ¿Qué es el Documento Nacional de Identidad? El Documento Nacional de Identidad es una tarjetita plastificada que en España se asigna al individuo humano coincidiendo con el momento en el que se llega al despertar del sexo. Diremos entonces que, al menos en España, se reconocerá a aquel que tiene sexo por el sencillo trámite de pedirle el Documento Nacional de Identidad. Llámase de identidad a este documento porque mediante él se certifica que aquel que lo llevare es, en todos los casos, idéntico a sí mismo. Llámase nacional porque es la prueba de que no se hallará otro individuo igual, al menos en el país en que se expida. ¿De qué manera se puede establecer la identidad? Examinemos la tarjeta en cuestión. Descubriremos en su mitad izquierda una fotografía. Esta fotografía habrá de coincidir con el rostro que ostente la persona cuyo nombre y apellidos aparecen cabe el ángulo superior derecho de la misma. ¿Cómo estaremos seguros de que los rasgos retratados en la fotografía y los del individuo que el documento identifica son los mismos? Primer supuesto, el individuo no es uno mismo, sino otro. Míresele la cara. Segundo supuesto, el individuo es uno mismo. Mírese en el espejo. Pasemos a la cifra que se hallará debajo de la fotografía. Es la cifra que indica que el portador del documento, aunque se crea único, no pasa de ser uno entre muchos. En cuanto se refiere al disfrute y ejercicio del sexo, unas nociones previas de modestia que se mostrarán sumamente útiles. Tan solo el individuo que ostente el documento con el número 1 podrá pavonearse sin objeto aparente. El del número 2 podrá pavonearse con mucho más objeto. Habrá sido el primero en no verse obligado a disfrutar del sexo en soledad culpable. Antiguamente, justo debajo de la fotografía y asimismo en el extremo opuesto, aparecían dos manchas en forma de espirales vagamente concéntricas. Son lo que conocemos como huellas dactilares. Impresas, las huellas dactilares son las fotografías de los dedos. Aunque a primera vista el parecido es poco, si observamos el rastro que dejan los dedos en un vaso o en otras superficies, podremos constatar que las huellas coinciden con las del documento. Por consiguiente, la huella dactilar será nuestro primer retrato referido a la impronta que dejamos en otro, a la impresión que el otro guardará de nosotros hasta que pase un trapo. Hoy esto no se hace. Las huellas dactilares no aparecen en nuestro Documento Nacional de Identidad. Hoy nos tocamos poco. En el dorso del documento hallaremos nuevos datos que pueden convenirnos a la hora de centrar nuestra sexualidad. La fecha y el lugar de nacimiento. El nombre de los padres. La dirección exacta en la que habitamos. La fecha y el lugar en el que este documento fue expedido. La fecha de caducidad del documento. Y finalmente, el sexo. ¡Ay, que me tiras! Curso de iniciación sexual para los no iniciados. Fascículo segundo. Reconociendo el Documento Nacional de Identidad. ¿Qué debe hacer el individuo humano para reconocer su sexo si ha perdido el Documento Nacional de Identidad? Para reconocer su propio sexo, cuando ha perdido uno el Documento Nacional de Identidad, lo primero que debe hacerse es dirigirse uno a una comisaría. ¿Qué es una comisaría?
En contra de lo que en un primer momento pudiera parecer, una comisaría no es el establecimiento donde venden comisos. En esto se distingue de las camiserías, que son aquellos comercios en los que se ponen a la venta las camisas. Los comisos se venden en unos establecimientos llamados decomisos. A su vez, como hemos explicado, las camisas no se expenderán nunca en decamisas, sino en camiserías. Se diferencia una comisaría de una camisería, incluso antes de entrar, en que no hay, a la puerta de una camisería, un hombre uniformado o varios hombres. Si bien últimamente han puesto hombres uniformados en multitud de sitios, incluso en los lavabos, incluso en los servicios. Servicio es lo que da o lo que debe dar una comisaría. Servicio da también una camisería. ¿Cómo distinguiremos una camisería de una comisaría? Volvamos a la puerta. Está bastante claro, puesto que no hay un hombre de uniforme delante de la puerta o varios hombres, que esta no es la puerta de una comisaría. ¿Quiere eso decir que esta es la puerta de una camisería? Para saber si es o no una camisería, bastará con entrar. También se puede averiguar si un establecimiento es una comisaría o una camisería preguntando. Preguntar a la puerta de una comisaría es muy sencillo. Basta con dirigirse al hombre uniformado que está delante de la puerta. En cambio, preguntar a la puerta de una camisería es mucho más complicado. Como ha quedado expuesto, rara vez habrá un hombre de uniforme haciendo guardia a la puerta de una camisería. ¿En qué distinguiremos además una camisería de una comisaría? Distinguiremos una comisaría de una camisería en el hecho de que no suele haber escaparates en las comisarías. Son de muy mal efecto. Por el contrario, lo más normal es que haya escaparates en las camiserías y ahí son de buen efecto. Supongamos que vamos por la calle y vemos una tienda, un establecimiento cualquiera abierto al público. ¿Tiene un guardia en la puerta? No lo tiene. En consecuencia, no es una comisaría. No es como aquel de allá, que sí tiene junto a la puerta un guardia, un hombre uniformado y es un banco. Este no tiene guardia, luego es una camisería. Sin embargo, tampoco tiene escaparates. ¿Deberemos deducir de ello que el establecimiento finalmente sí es una comisaría? Hay establecimientos, tomen nota, que no son ni camiserías ni comisarías. Lo que hace todavía más difícil distinguir una camisería de una comisaría. Sin embargo, lo primero que debe hacer una persona para reconocer su propio sexo cuando ha perdido su documento nacional de identidad es encontrar una comisaría y preguntar si pueden hacerle otro documento nacional de identidad. Para ello, resulta imprescindible saber reconocer una comisaría. Pase usted. Queda usted detenido. Curso de iniciación sexual para los no iniciados. Fascículo 3. Reconociendo una comisaría. ¿Cómo puede el individuo humano, cuando quiera obtener información acerca de su sexo y haya perdido el documento nacional de identidad, asegurarse de que reconocerá una comisaría? Usted ha extraviado su documento nacional de identidad y es usted incapaz de reconocer su propio sexo, porque además tampoco reconoce usted una comisaría. La mejor manera de poseer un documento nacional de identidad es no perderlo. Examinemos de nuevo el documento en cuestión, la parte donde dice sexo. Es una afirmación. El portador lo tiene. El documento define también de qué sexo se trata. V, varón. M, hembra. M, hembra. Se plantea aquí un tema de interés. ¿Por qué M, hembra, y no H, hembra? Cuando V, varón, y no Z, por poner un ejemplo, varón. Ello sucede porque la inicial H
corresponde también a la palabra hombre. Y si en su documento nacional de identidad pusiera H, a usted, que pertenece al sexo femenino, se la podría confundir con un varón. Se plantea aquí otro tema de interés. Podríamos pensar que la inicial V que ostenta su documento nacional de identidad de usted, que es un señor, no corresponde a varón, sino a vaca, por poner un ejemplo. Y solo por el documento nacional de identidad habría quien pudiera confundirlo a usted con una vaca. Las autoridades, como es su obligación, han atendido a los distintos supuestos. F para mujer, del sexo femenino, y M para hombre, del sexo masculino. Aunque M es también la inicial de mujer. Es más, es la inicial que identifica al sexo femenino si uno mira el documento nacional de identidad. Esta primera reforma se reveló escasamente útil. Se intentó S para señora y S para señor. No sirvió. Las autoridades, como es su obligación, resolvieron dejar las cosas como estaban. El policía es una autoridad. Menos en España. Se reconoce entonces una comisaría en que ese es el lugar o uno de los lugares en los que, al menos en España, la autoridad tiene su asiento. Desafíe usted a la autoridad y acabará usted en la comisaría. Pero la autoridad, ¿es una autoridad de sexo masculino o es una autoridad de sexo femenino? ¿V o M? ¿M o H? ¿S o S? Si lo quiere saber, el policía consulta su documento nacional de identidad. Pero si lo ha perdido, al policía no le importa, puesto que está en una comisaría. No tiene que buscarla. Y la comisaría es, como hemos dicho, el lugar en donde el documento nacional de identidad se expide al ciudadano. Por lo tanto, el policía sabe en cualquier momento si tiene sexo o no. ¿Y cuál es su sexo? Exactamente. Si para hacer uso de él precisa usted conocer su propio sexo, no lo conoce usted. ¿No tiene usted documento nacional de identidad? ¿No sabe usted reconocer una comisaría? Al menos en España, hágase policía. Hay algo con el sexo que me tiene intranquilo. El sexo por las noches no me deja dormir. Intento distraerme en otros pensamientos. Es inútil, el sexo acaba por salir. ¿De dónde sale el sexo? Me pregunto. ¿En mi cama? Sí, en mi cama no hay sexo. ¿Cómo lo puede haber? El sexo me obsesiona. ¿Qué puede ser el sexo? Es que el sexo procura de algún modo placer.